entramos en la crítica de la razón práctica y lo primero que tenemos que hacer alusión es a la siguiente idea. Si el análisis del uso teórico de la razón lo que nos revelaba, según Kant, era lo que la razón ponía por sí misma a la hora de constituir la experiencia y de conocer las cosas, entonces en la crítica de la razón práctica de lo que se trata es de analizar el uso práctico de la razón para desvelar qué es lo que la razón en su uso práctico pone al constituir y guiar nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que pone? Finalmente, la idea de deber. Ya sabemos que este es el núcleo fundamental del análisis de la razón práctica que hace Kant. La idea de deber. Todos, dice Kant, tenemos dentro una idea de deber. Lo que sucede es que el deber está relacionado con la facultad con la que nosotros ejercemos ese deber, que es la voluntad. La voluntad es, según Kant, la voluntad buena. Es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno, excepto la voluntad buena. ¿Cuál es el punto de partida según Kant? Según Kant, hay una serie de preceptos que nosotros cumplimos, sin dudar. Por ejemplo, si yo digo hay que decir la verdad, según Kant, este conocimiento no podemos llegar a él a través del uso teórico de la razón. Es necesario poner en práctica el uso práctico de la razón. ¿Por qué no podemos desvelar la cuestión de si es verdad que hay que decir la verdad siempre? Porque hemos visto que el uso teórico de la razón tenía una serie de limitaciones. Al final de la crítica de la razón pura, lo que descubre Kant es que la razón no puede fundamentar a la metafísica y los objetos clásicos de la metafísica, alma, Dios o mundo, quedan fuera de ese ámbito. Entonces, no podemos conocer nada más que los fenómenos. Cuando la razón pretende conocer aquello que ha puesto ella misma, que se ha inventado ella misma, que son esos conceptos puros de la razón, alma, Dios o mundo, cuando intenta conocerlo, decimos, lo que le sucede es que comete una serie de errores. Es entonces cuando se producen esos paralogismos y las antinomias. Son fallas de la razón que suceden cuando nosotros intentamos dar respuesta desde el uso teórico de la razón a cuestiones que pertenecen al uso práctico de la razón. Es aquí, en el uso práctico de la razón, donde los noúmenos, alma, Dios, mundo, por ejemplo, van a alcanzar el sentido pleno, porque es a este ámbito, a este uso práctico de la razón, al que le está reservado el acceso a estos conceptos. ¿Por qué dice Kant entonces que hay que decir la verdad siempre? Porque dice, esto no es un hecho que corresponda a analizar al uso teórico. ¿Por qué? Porque no depende de la experiencia. Kant lo que dice es, si en el caso en el que todos los seres humanos mintiesen, es decir, aun suponiendo que es así, que todos los seres humanos mienten, todavía eso no invalida la máxima hay que decir la verdad. Seguirá siendo cierto, por mucho que ninguno de los seres humanos practicase esta norma. Esto lo que quiere decir entonces es que no depende de la experiencia, es independiente a la experiencia. Y ya sabemos que esto en Kant tiene un nombre, se está refiriendo a lo a priori. Es decir, que lo que buscamos ahora son a prioris, igual que la razón pura buscaba esos juicios a priori. El a priori lo que nos garantiza es la universalidad y la necesariedad. Bien, nosotros no podemos verificar las cuestiones morales, éticas, a través del uso teórico de la razón, de la misma manera en que lo hace la ciencia, porque la ciencia trata de lo que es. Ya sabemos que se expresan juicios del tipo S es P. La ciencia trata de lo que es, mientras que la moral o la ética trata de lo que debe ser. Es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque para empezar, este tipo de preceptos morales no se expresan en juicios. En juicios se expresaban las afirmaciones de la ciencia. La ética, la moral, se expresa en mandatos. Y esos mandatos es a lo que nosotros llamamos imperativos. Esos imperativos son una orden que el sujeto puede o no cumplir según su voluntad. Se parte del hecho, como hemos dicho al principio, que cuando decimos voluntad nos referimos a la voluntad buena porque no hay otro tipo de voluntad. En esto Kant lo que está haciendo es recuperar esa concepción que tenía Rousseau del ser humano
que consistía en concebir al ser humano como un ser moralmente recto, por lo menos en su estado de naturaleza, porque la tesis de Rousseau ya sabemos que es que una vez que conforma la sociedad es cuando el ser humano se corrompe. Pero el estado de naturaleza del ser humano es bueno, y esto es lo mismo que está sosteniendo Kant cuando nos habla de la voluntad buena. Entonces, los elementos que corresponden al uso teórico de la razón no son los juicios, sino que son los imperativos. Se trata ahora entonces de ver cuáles son esos imperativos, según Kant. Kant es el primero en afirmar que su ética rompe con todas las éticas anteriores. A la suya le denominamos una ética formal. ¿Por qué? Porque se preocupa, como veremos, por la forma y no por el contenido. Es Kant el que llega a decir que todas las éticas anteriores a él son éticas de tipo material. Las éticas materiales son aquellas caracterizadas porque siguen una serie de preceptos, de imperativos de tipo hipotético. ¿Qué significa un imperativo hipotético? Un imperativo hipotético es aquel que ordena algo como medio para alcanzar un fin. Todas las éticas anteriores a Kant, desde Sócrates, pasando por Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, el propio Hume, todas estas éticas no son otra cosa que éticas materiales, porque los imperativos con los que funcionan son de tipo hipotético. Ordenan algo con un objetivo. Por ejemplo, ¿cómo concebía Sócrates que podía alcanzarse la felicidad? La felicidad consistía en ser bueno, en obrar bien, y solo aquel que conocía el bien podía obrar bien. Es decir, que solo sabiendo lo que es el bien podría yo alcanzar la felicidad. Hay un medio para la consecución del objetivo que es la felicidad. También para Aristóteles el objetivo era alcanzar la felicidad, pero la felicidad llega con la virtud. ¿Y qué tiene que hacer el ser humano para alcanzar esa virtud? Encontrar el punto medio, el justo medio entre dos extremos. Y además, en último término, también decía Aristóteles, si quieres ser feliz, entonces tienes que vivir en la comunidad, tienes que ser un ser político, un zoon político, porque sólo así podrás alcanzar la felicidad plena. Las escuelas helenísticas, todas ellas también, tenían un componente fuertemente ético, y de ellas podemos destacar, por ejemplo, el hedonismo. ¿Cuál era el principio del hedonismo? El imperativo hipotético que manejaba. Si quieres ser feliz, tienes que conseguir el máximo de placer con el mínimo de dolor. Así atravesamos toda la Edad Media con una máxima que nos decía que si queríamos ser felices teníamos que conocer a Dios. Llegamos hasta Hume incluso, que lo que hace es recuperar las máximas del hedonismo y transformarlas en emotivismo moral, que es así como decimos nosotros que tenemos que llamar a su ética. Es decir, si quieres ser feliz, atiende a tus sentimientos. Tus sentimientos son los que van a determinar tu comportamiento. Bien, todas estas éticas tienen algo en común, y es que todas tienen un juicio hipotético que es la clave para comprenderlas y para poder determinar cuáles son las conductas que esa ética espera que los seres humanos sean las que sigan. Pero tiene un problema este juicio hipotético según Kant, y es el de que lo que hace es ordenar determinados actos concretos con una finalidad. Pero un imperativo hipotético de estas características está sujeto a que todos podamos compartir el mismo objetivo. ¿Qué pasa si no compartimos todos el mismo objetivo? Que ese principio ético entonces no vale. Si yo no quiero ser feliz, entonces para mí no vale ese imperativo hipotético. Bien, esto lo descarta ya como posibilidad para alcanzar lo que Kant está buscando en su crítica de la razón práctica, que es ese principio supremo moral. Este principio supremo moral tiene que ajustarse además a una de las características que hemos dicho que era propia de la razón en el pensamiento ilustrado, es la autonomía. Buscamos una ley que garantice la autonomía del sujeto y buscamos una ley que sea a priori. A priori ya sabemos que implica que es independiente a la experiencia. Es decir, esta norma suprema moral que nosotros buscamos
tiene que valer para todos los casos. Eso es por lo que tenemos que asegurarnos de que sea universal a priori. Esa universalidad y necesariedad garantiza que esa norma pueda aplicarlo en cada uno de los casos, pero sin decirle al sujeto concretamente cuál es la acción que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el sujeto es autónomo. Ese sapere aude, ese atrévete a pensar, atrévete a servirte de tu propio entendimiento, nos decían los ilustrados, tiene que casar con este principio supremo moral que estamos buscando. Tiene que garantizar la autonomía del sujeto y tiene que, por supuesto, ser universalizable. Esto es lo que va a buscar Kant en su crítica de la razón práctica. Vamos a seguir analizando entonces tipos de imperativos. Los otros tipos de imperativos que analiza Kant son los denominados imperativos categóricos. Estos se diferencian de los imperativos hipotéticos en que lo que hacen es ordenar algo como un fin absoluto. Aquí no hay medios que valgan para alcanzar un objetivo. Aquí se ordena directamente qué es lo que hay que hacer en sentido absoluto. Por ejemplo, no debes robar. Esto es una orden absoluta. No me está diciendo que para garantizar el cumplimiento de un objetivo no tengo que hacer algo o tengo que hacer algo. No, me está diciendo que no se debe hacer algo. No debe robar. Parece ser que este sería una solución a este problema que tiene Kant de intentar encontrar una norma moral universal. Pero tampoco es exactamente a lo que se está refiriendo Kant. ¿Por qué? Porque aunque podría parecer que este principio, no debes robar, es tan absoluto que vale por sí mismo al margen de la experiencia, lo cierto es que cuando lo analizamos, este tipo de imperativo categórico, nos damos cuenta de que no, de que realmente no estamos fuera de la experiencia. ¿Y esto por qué es? Porque el sujeto puede elegir obrar por varias causas. Si el sujeto obra de manera que no roba nada, pero está obrando motivado por evitar el castigo que vendría si le pillan robando, en ese caso Kant no consideraría esto una acción moral. ¿Por qué? Porque una acción moral tiene que movernos por el deber. No por otra cosa, porque si no estaríamos en un imperativo hipotético. Si yo para conseguir algo tengo que hacer algo concreto, entonces no soy autónomo para elegir cuál es mi acción. Los juicios de este tipo categórico, al final cuando los analizamos nos damos cuenta de que son hipotéticos. Realmente alguien puede tomar la máxima no debes robar en el sentido de si no quieres ir a la cárcel, entonces no debes robar. Ese que estuviera cumpliendo esta ley moral de no robar, pero lo hiciera por miedo al castigo, ese, según Kant, no estaría actuando de manera moral. Entonces, dice Kant, cuando cumplimos un precepto moral de tipo categórico, como no hay que robar, pero lo hacemos por motivos diferentes al deber mismo, es decir, por miedo a las consecuencias o por lo que sea, entonces decimos que esa acción es conforme a la moral, en el sentido de que, bien, sí, cumple el precepto moral de no robar, pero no lo cumple por el mismo deber. Hay que diferenciar entonces entre acciones conformes a la moral y acciones por moral. Estas son las únicas acciones morales. Entonces, imperativos categóricos de este tipo tampoco nos valen. ¿Por qué? Porque no están basados en el deber mismo. Necesitamos una norma basada en el deber, que se cumpla solo por el deber de cumplirse y que el sujeto no tenga la necesidad de que nadie lo obligue a cumplir esa norma. Esa norma la cumple libremente, por su libre voluntad, el sujeto. Lo que en definitiva Kant se está preguntando es si podrían existir leyes morales expresadas en imperativos que sean a priori, es decir, independientes de la experiencia, pero dados por la razón en su uso práctico, no en su uso teórico, que ya hemos visto que aquí no casa el uso teórico de la razón con estas cuestiones. Leyes morales expresadas en imperativos que sean a priori y dadas por el uso práctico de la razón, que sean universales, es decir, válidas para todos los casos y para todos los seres humanos. ¿Sería posible encontrar
un imperativo categórico de este tipo? A esto es a lo que se dedica Kant. Kant escribe la fundamentación de la metafísica de las costumbres, afirmando que él está preparando una metafísica moral. Es decir, allí donde la metafísica no tenía sentido en el uso teórico de la razón, aquí sí, aquí en el uso práctico de la razón, Kant se permite la licencia de decir que lo que va a hacer él es una metafísica de las costumbres. ¿Por qué? Porque aquellos noúmenos de los que la razón no puede dar cuenta en su uso teórico sí que adquieren sentido en el uso práctico de la moral. Lo que busca es el principio supremo de moralidad y de deber. Este debe residir, como hemos dicho, en la autonomía de la voluntad. Es decir, que lo que busca es una especie de proposición práctica sintética, ¿vale? Que nos sirva para el día a día, práctica sintética, pero que a la vez sea a priori, es decir, que sirva para fundamentar la moral. A esto es a lo que dedica la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica tiene una estructura muy similar a la crítica de la razón pura, solo que allí no vamos a encontrar una estética trascendental, pero sí que vamos a encontrar una analítica y una dialéctica. Entonces, lo que busca esta crítica de la razón práctica son los fundamentos positivos del conocimiento moral, la manera en la que podemos fundamentar algo así la moral. Ya hemos llegado a la conclusión de que la metafísica en su uso puro no puede llegar a ser nunca una ciencia. Kant está convencido de que quizá la ética sí pueda llegar a ser una ciencia, pero partiendo desde el uso práctico de la razón. Y la idea que subyace continuamente a la crítica de la razón práctica es esta: lo que hace que una acción sea considerada moral no es el contenido de la ley que se sigue, no es la materia de la ley que se dice, sino que lo hace moral es la forma. Esto es tanto como decir que una acción será moral siempre y cuando la intención sea buena, es decir, se haga partiendo de una voluntad autónoma y absolutamente buena, es decir, con una buena intención. Esto, si consiguiéramos encontrar una ley moral que garantizase esto, podríamos aplicarla de manera universal y tendríamos un principio para fundamentar la ética como una ciencia. Según Kant, entonces, no importan las consecuencias de la acción. Una acción no es moral por las consecuencias que implica, sino que es moral si la intención con la que se hace es buena. Y hacia eso se dirige toda la crítica de la razón práctica, hasta que llega un momento que Kant nos desvela que existe un principio de estas características, un principio plenamente categórico, que se fije solo en la forma de ese mandato, de esa orden, y que garantice la autonomía del sujeto. Este principio no es otro que el que él expresa de esta manera: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. Y aquí tenemos entonces la primera de las formulaciones que aporta Kant para, pues definir este imperativo categórico. Esta frase contiene un concepto, la palabra máxima, que es lo único que nosotros tenemos que analizar para comprender qué es lo que nos quiere proponer Kant, porque esta es la pega. Obra según una máxima. ¿Qué es una máxima? La máxima es el equivalente a los principios a priori del entendimiento. Significa esa máxima la regla que constituye mi acción. Ya lo hemos dicho, mi acción particular, que tiene que valer universalmente. Si mi acción, una vez realizada, yo mismo puedo desear que se convierta en universal, entonces habré dado con ese imperativo categórico. Bien, si robo, entonces debo considerar que el robo está bien y debo asumir que está bien que también me roben a mí. Si mato a alguien, debo asumir entonces que matar está bien y debo esperar que alguien pueda también terminar con mi vida. ¿Qué es lo que sucedería con estas nociones? Como por ejemplo la de promesa que analiza él. Es decir, si yo acepto que está bien no cumplir una promesa, entonces tengo que asumir que nadie se puede comprometer conmigo, nadie puede prometerme nada, no puedo fiarme de nadie. De esta manera, dice Kant, si todos actuásemos así, sin tener en cuenta el deber, que es lo que tiene que determinar nuestra acción,
Entonces todos estos conceptos de robo o de mentira automáticamente se disolverían, desaparecerían y viviríamos en una sociedad que desde luego no tiene que ver nada con la sociedad en la que vivimos. La cuestión es, ¿sería deseable vivir en una sociedad en la que yo no puedo formular una promesa y no puedo, si lo hago, esperar que el resto también cumplan sus promesas conmigo? ¿Podría vivir en una sociedad en la que cualquiera puede tener acceso a mi propiedad privada? Dejaría de existir la propiedad privada, yo no habría nada mío. Todas estas cosas crean contradicciones, es decir, Kant lleva razón. Si asumimos todos que hay una serie de principios universales deseables para todos y creo que nadie puede desear lo contrario a este imperativo categórico, entonces todos deberíamos tener ya clarísimo que deberíamos comportarnos solo y exclusivamente por deber y no conforme al deber. Lo que nosotros deberíamos querer, según Kant, es que nuestras acciones se puedan convertir en universales, que es lo que nosotros expresamos en el lenguaje común cuando decimos que no hagas aquello que no deseas que hagan contigo. Como decimos, es una de las formulaciones, pero Kant aporta otras también. Obra como si la máxima de tu acción hubiera de convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Y de otra manera también se puede formular: obra de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. En todas hay algo común, y es que la norma no me está diciendo cómo comportarme concretamente. Nadie dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Quién decide qué es lo que tiene que hacer el sujeto? El propio sujeto, porque es autónomo y libre y dotado de voluntad para poder elegir sus acciones. Pues en esto es en lo que consiste la ética formal de Kant, en que a lo que atiende es a la forma del imperativo y no al contenido. Hasta ahora no ha habido una ética según Kant como la suya. Todas eran éticas materiales, lo contrario de formal, en el sentido de que se servían de esos imperativos hipotéticos que hemos visto. Hasta el momento todos estos preceptos dependían de la experiencia, se formulaban a posteriori. Sin embargo, la máxima que nos propone Kant es un imperativo a priori, universal y necesario. Todas las acciones deben estar entonces guiadas por el deber, y la razón debe ser capaz de darse esas normas a priori. Eso es en lo que consiste la autonomía de la razón. Y esto es el fundamento de que existan comportamientos morales. Pero claro, aquí tenemos un problema, dice Kant, porque esto es un fundamento negativo. Tener una norma universal a priori lo que me está diciendo es que tengo una norma moral que no depende de la experiencia, pero no me dice nada en positivo, ciertamente, no me dice qué es lo que tengo que hacer, me dice que esta norma no depende de ninguna experiencia concreta. Entonces decimos es un fundamento el que está dando Kant a la ética, un fundamento de tipo negativo. Nosotros esperaríamos algo más de la ética de Kant, ¿no? Él también esperaría algo más. Es decir, tiene que ser necesario de alguna manera poder encontrar algo más que las condiciones de posibilidad de la moral. Y él se pregunta, ¿podría haber moral si la realidad estuviese, por ejemplo, gobernada por las leyes de causa-efecto, por las leyes en general de la naturaleza? Ya sabemos que desde Newton la naturaleza se expresa en leyes y nos daban cuenta de un universo mecánico, ¿no? De que el mundo es mecánico y de que el ser humano no es nada más que una parte de ese mundo sometido a esas leyes de causa-efecto, a esas leyes de la naturaleza. Y Kant, por supuesto, también es defensor de Newton. ¿Qué pasa entonces con el ser humano si es una parte más de ese gran mecanismo que es el mundo? ¿Dónde quedaría su libertad? Automáticamente parecería que no tenemos libertad. Quiero decir, las leyes de Newton, la ley de la gravedad, actuaban como actuaba la vieja diosa Moira, el destino en el que creían algunos griegos. No somos libres si todo está determinado. Es por eso por lo que Kant
busca entonces ahora unos fundamentos positivos para dar sentido a la moral, porque si no podemos ser libres, entonces no podemos decir que nuestras decisiones sean morales. Necesitamos unos fundamentos positivos y estos fundamentos positivos nos abren un nuevo campo, el campo específico de la moral, porque lo que piensa Kant es que, ya que en el uso teórico de la razón los noúmenos no tenían cabida, no podían accederse con el uso teórico puro a esos noúmenos, debe existir una realidad más allá de la realidad fenoménica, que sea una realidad a la que podamos denominar nouménica, donde habiten esos noúmenos, esa cosa en sí de la que hablábamos al inicio. Esto es, el mundo de las cosas en sí, el campo de la moral. Aquí sí que tiene sentido el uso de la razón, pero en su uso práctico. ¿Por qué? Porque este campo específico de la moral, esta realidad nouménica, no está regida por las leyes de la naturaleza. Al no tener esas leyes que determinen esos fenómenos, entonces la voluntad puede trabajar, puede hacer lo suyo. Los seres humanos podemos tomar decisiones. Es posible tomar decisiones y además es posible juzgarlas también libremente, determinar qué es lo que me parece bien y qué es lo que me parece mal. ¿Cuáles son esos fundamentos positivos? Pues eso que no tenía cabida en ese análisis que hace Kant de la razón, que termina excluyendo a los objetos clásicos de la metafísica. El primer fundamento positivo, entonces, es que somos seres libres. Pero la libertad, ¿qué es? Pues un concepto de esos que crea la razón, hacia los que tiende en su búsqueda inacabable del infinito. La libertad es un noúmeno. Pertenece a otro orden, no pertenece al uso teórico de la razón. ¿Por qué? Porque no lo podemos demostrar como se demuestran las leyes científicas. Sin embargo, dice Kant, es condición de posibilidad de la moral. Es condición de posibilidad de que exista un imperativo de tipo categórico, a priori, universal. Para Kant, si hay decisión de la voluntad, entonces hay libertad. ¿Por qué? Porque, dice él, una planta, una maceta que se cae de un tercer piso y mata a alguien, no puede ser juzgada moralmente. Esa planta no tiene libertad, no tiene voluntad. Solo entonces aquellos seres que sí que tengan voluntad, que sí que tengan posibilidad de decidir sobre sus acciones, podrán entonces ser calificados como morales o no. Es decir, que libertad y voluntad están ligadas de una manera necesaria en el ámbito de la moral. Libertad, inmortalidad del alma y existencia de Dios. Estos son los tres postulados morales. Ya hemos visto por qué la libertad, porque es la condición de posibilidad de que podamos ser sujetos morales, y por qué la inmortalidad del alma, porque si solo existiese el cuerpo, entonces solo podríamos hablar de una realidad que está sometida a las leyes naturales, a las leyes de causa-efecto. Pero sabemos ya que el ser humano es un ser libre, luego en algún sentido puede esquivar esas leyes naturales. Debe haber algo constitutivo del ser humano que lo libere de ese determinismo natural, y eso no es otra cosa que el alma. El alma es necesario que exista, piensa Kant, porque si no, no seríamos seres libres. Pero, claro, que exista el alma no implica necesariamente que el alma sea de tipo inmortal. ¿Por qué tiene que ser el alma inmortal? Podría morir con el cuerpo, como pensaba Aristóteles. Pues bien, para esto Kant recurre a argumentos que ya estaban, por ejemplo en el Fedón de Platón. Es decir, el alma tiene que ser inmortal porque no es material, no está sujeta a corrupción, por eso no puede morir, porque morir es corromperse. Y en segundo lugar, el argumento que utiliza es que como lo que hace el alma realmente es tender a cumplir ese ideal que está en el mundo nouménico, pues entonces es necesario que sea inmortal, porque estos justo, los noúmenos de este ámbito de la razón práctica, son de tipo inmaterial. La libertad no es algo material, el alma no es algo material. Es decir, todos los objetos clásicos de la metafísica no son materiales, corresponden a otro ámbito. Luego el alma, que es uno de ellos, no puede ser entonces material.
el alma tiene la función de cumplir un ideal, el ideal que pertenece al mundo nouménico. Ese ideal, ya lo sabemos, es esa tendencia natural que tiene la razón a encontrar lo incondicionado, lo absoluto, lo infinito, que Kant identifica con el sumo bien, es decir, con la santidad. Entonces el alma, lógicamente, está relacionado con este tipo de entidad que no es material, por eso el alma tampoco puede ser material. Y en tercer lugar, la existencia de Dios actúa, decimos, como un postulado moral, en el sentido de que el hombre ya sabemos que tiende naturalmente a la búsqueda de la felicidad. Y tradicionalmente, este es el argumento que presenta Kant, se tiende a creer que esa felicidad viene condicionada por el conocimiento de Dios. Dios es la conexión entre la virtud y la felicidad. Entonces Dios es la garantía de que podamos acceder a esa felicidad, no en el reino en el que vivimos ahora, no en este mundo, sino en el mundo del más allá. ¿Por qué? Porque la moral al final tiene sentido si nosotros partimos de la creencia de que hay un más allá en el que serán recompensadas todas nuestras buenas acciones. ¿Y quién es el que recompensa esas buenas acciones? Aquello hacia lo que tendemos, en definitiva, pues a Dios. Queda demostrado que Dios existe entonces porque es el fundamento de que el hombre pueda ser feliz y pueda buscar esa felicidad a través de sus acciones morales. Libertad, inmortalidad del alma y existencia de Dios son los postulados morales de los que nos habla Kant, y esto significa que son indemostrables por definición y no solo son condición de posibilidad, sino que además abren el camino para la justificación de la actitud religiosa y consecuentemente poder responder a la tercera de las preguntas que se hacía Kant, que era la de ¿qué me cabe esperar?